a quien ya tenemos en línea. Espectacular, Charlie. Y vamos a sumar a Ariel Korenberg, que es economista. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Muchas Feliz año. gracias. Muchas gracias, igualmente. Bueno, acá Charlie trajo todo un tema que es: ¿qué le importa al ciudadano a pie el riesgo país? Y lo preguntó así, duro y cortito y al pie. Ok, importa todo, porque que ande mal la macroeconomía impacta en el bolsillo de los argentinos. Que baje el riesgo país de casi 3.000 puntos el año 2023 a menos de 600 puntos en la actualidad, más de 2.100 en casi un año, un poco más de un año, significa que baja el costo de financiamiento para acceder a renovar la deuda pública y el costo de financiamiento también para las empresas para que realicen inversiones y compren insumos. Eso significa que va a dar esa reducción de costos y mayor competitividad empresaria gracias a la baja de riesgo país, va a dar lugar más espacio para mejorar la rentabilidad de las empresas y con ello también las inversiones y también dar más empleo a la gente. Claro. Porque eso, al incentivar las inversiones se crean nuevas empresas y nuevas líneas de producción. Hace 6 años que Argentina no tiene este riesgo país tan bajo en términos relativos con lo que es su historia. Por supuesto que sigue siendo uno de los más altos de América Latina, valga la paradoja. Ariel, ¿cómo estás? Sí. Acá Charlie, ¿cómo estás? Bueno, queriendo aprovechar todo tu conocimiento, ¿no? Que es mucho más extenso que el riesgo país, pero hoy nos vamos a acotar al riesgo país. Como usted diga. Estamos todavía nos falta un poco, pero este nivel es aceptable. Ahora, ¿cuánto va a tardar en llegar esa inversión? ¿Cuándo se mueve la aguja de la inversión de acuerdo a un riesgo país que ya se ve que va bajando y que este año va a seguir bajando? Bueno, primero se tiene que reflejar en la tasa de interés de los créditos bancarios. Estoy hablando de la inversión realizada por residentes argentinos. ¿Y eso, cómo está esa tasa hoy? ¿Está cara o está barata? No, está alineada con la baja de la inflación, digamos. Puede bajar aún más. O sea, si la inflación esperada en el presupuesto se cumple, el año que viene debería finalizar con una tasa anual de inflación de más o menos 16-15%, cuestión que también hace ya más de una década que no vemos. ¿El año que viene o ya 2025, Ariel? Perdón, tenés razón, no me ubiqué que estoy en 2025, es cierto, a fin de año, a fin de este año. Bien. Y bueno, me parece que otorga todos estos beneficios, Charlie. O sea, hay que tomar en cuenta de que el impacto es directo porque al renovar parte de la deuda, la tasa de interés de los nuevos créditos que se otorgan en Argentina, específicamente el Fondo Monetario, pero también el acceso próximo al mercado voluntario de deuda, va a ser mucho menor y por lo tanto más ahorro público para el Estado. Eso significa menos impuestos a futuro. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí ya le empieza a interesar también a la gente. Menos impuestos a futuro. Bueno, eso está bien. Después ya hablaste de inversión, que va a dar trabajo, por supuesto, es lo que se espera de una inversión que sea productiva, ¿no? Y sí, bueno, porque la baja de intereses, digamos, implica menos déficit fiscal. En el déficit fiscal primario no está contabilizado, pero en el déficit fiscal amplio, cuando se contabilizan los intereses de pago de deuda pública interna y externa, va a bajar necesariamente de acá a unos meses. Y eso implica menos presión tributaria. Bien, ¿y qué debería seguir haciendo el gobierno para seguir bajando el riesgo país? Y te meto una chiquita en el medio, que es ¿hasta qué niveles más o menos tendríamos que estar pendientes del riesgo país? Bueno, mirá, ahora se viene el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos, a mí, esto es una opinión particular, creo, digamos, se ha visto al Fondo Monetario muy reticente a renovar el acuerdo con el fondo y el rollover, ¿no? La renovación de la deuda,
con este gobierno y no con el gobierno anterior, haga la paradoja, que es más amigable con el mercado, digamos. Lo que quiero resaltar es que esta baja de riesgo país, muy importante, se logra sin el acuerdo con el Fondo Monetario todavía. O sea, el próximo paso, con el acuerdo del Fondo Monetario, el riesgo país debería bajar todavía aún más. El otro tema es que este crédito que tiene este nombre, repo, Sí. que logró obtener el Estado, bueno, habilita el acceso al mercado voluntario de deuda, que significa muchísimo más financiamiento para realizar inversiones para Argentina. ¿Y qué tipo de inversiones pensás que este gobierno que tiene una ideología liberal extrema haría para que se reactiven las inversiones también del sector privado? No, bueno, más allá de la visión del gobierno, a ver, en concreto está el RIGI, que por otro lado otorga mejores expectativas en cuanto a restricciones legales y seguridad jurídica para grandes empresas que realicen inversiones en Argentina, propias de los argentinos, grandes empresas de Argentina, o inversión extranjera directa en forma directa, valga la redundancia. O sea, inversión real. Pero esa inversión real, lo que quiero resaltar, o sea, máquinas, equipo, cosas que hagan ruido, ¿sí? Construcciones, infraestructura, es imposible que, digamos, se incentive y se realice con un riesgo país que hasta hace poco Argentina tenía en más de 25% anual en dólares, equivalente a lo que un país en guerra civil como Somalia requiere para invertir. Sí, un desastre. A ese nivel estábamos. Hace un año. A ese nivel hace un año. Aprovecho Sí. que te tenemos al aire, que tiene que ver, bueno, para que se incentiven también y vengan más inversiones motivadas por el RIGI, se le reclama al gobierno que se levante el cepo, ¿no? Es como una consecuencia. Hablas del RIGI y hablas del cepo, como prácticamente vienen concatenados. Digo, bueno, esta baja, sí, adivino tu pregunta, perdón, decila. Sí. No, está bien. Disculpame, Está bien. ¿Cómo pensás que se va a dar este levantamiento del cepo que ya el propio Javier Milei prometió hacerlo este año? Bueno, más allá de la promesa, digamos, la dirección está dada. Es imposible salir del cepo con un riesgo país equivalente a Somalia. En este momento estamos más próximos a un país normal de América Latina. Por lo tanto, me parece que la apertura del cepo está mucho más cerca. Yo creo que se facilitaría con ese acuerdo con el fondo. Y ahí sí, el RIGI, que ya tiene registrado, si mal no entiendo, la agencia de inversiones que administra el RIGI, tiene evaluado ya proyectos por no menos de 10.000 millones de dólares para este año. Para este año. Eso es muy fuerte en términos de inversión extranjera directa. Recordemos que hasta hace poco las empresas de inversión extranjera directa se iban del país, no venían al país. Entonces, yo veo el cepo muy cerca, facilitado incluso por esta baja de riesgo país. Y eso a su vez va a impulsar la salida del cepo, por supuesto, el RIGI. Por supuesto que hasta ahora no se dio la salida del cepo y en eso estoy de acuerdo con el gobierno. En términos de prudencia financiera y cambiaria, porque si vos tenías la bomba atómica dentro del Banco Central de una segunda hiperinflación, o sea, acá se evitó una hiperinflación de tipo alemana post Primera Guerra Mundial de un país que perdió una guerra en el año 2023, pero además se evitó una segunda hiperinflación. Esto es análogo a lo que vivimos en Argentina en 89-90 con el Plan Monex, que estaba contenida en los depósitos bancarios a través de la LELIC, que si no se manejaba bien, esa transición terminaba o en una confiscación de depósitos o en una licuación hiperinflacionaria número 2 durante este gobierno. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es de lo que zafamos hasta ahora. Bueno, referente a otro punto de tu pregunta, lo que quiero resaltar, fíjate qué lejos que estamos de América Latina y de los países de al lado. Uruguay tiene menos de 100 puntos de riesgo país. Sí, de 90 Perú puntos. tiene 190 puntos. Creo que Perú está en 150, alrededor de 150. Paraguay está muy bien, Ariel. Bien. Paraguay Y Brasil, 116.
Ahí tenés. Y Brasil, que está en los 150 y pico de puntos, en medio de una de las peores crisis fiscales provocadas por el gobierno de Lula, por la desconfianza que generó el aumento de la tasa de IVA, escuchá, al 28%, a ese punto se llegó. Por eso se desató toda la salida de capitales. Llegó a 250 puntos. Me pregunto yo, y hacía la nota, la habrás leído, si le ganamos a Brasil en fútbol, ¿por qué no le vamos a ganar en riesgo país? Debería Argentina, con toda la solidez fiscal que tiene, pero agrego la potencialidad productiva en todos los sectores de servicios basados en conocimiento, bioeconomía, campo, e incluso industria potencialmente exportadora, un riesgo país, pero muchísimo más bajo que Uruguay. Yo tengo dos preguntas más. La primera tiene que ver con algo que no le gusta que el gobierno se hable, que tiene que ver con el tipo de cambio. Sí. A Javier Milei odia que se diga que el tipo de cambio está atrasado, que está contenido, que debería ser más alto. Quiero saber tu opinión. Bueno, mira, mi opinión tiene que ver con la magnitud de ese supuesto atraso de tipo de cambio. Primer punto, si vos lo comparás con 2023, en donde el tipo de cambio real era recontra alto porque se evaluaba a tasas hiperinflacionarias, obviamente que está atrasado. Pero 2023 no era una situación de equilibrio para el país. Y yo te diría que los últimos 10 años tampoco. No es lo normal. Un país como Argentina que tenga un tipo de cambio real recontra alto. ¿Ok? Segundo, no se salió del cepo hasta ahora por prudencia para que no haya un traslado a precio rápido de la devaluación, de la posible devaluación a los cepos, a la salida del cepo, a los precios. Pero yo te diría, las medidas que veo de algunos economistas de apreciación de la moneda doméstica respecto del dólar ronda entre el 10 y el 20%. A mí me parece que magnitud entre un 10 y un 20% es manejable sin necesidad de evaluar esa apreciación. ¿Cómo? Porque la apreciación te provoca una baja de competitividad de las empresas, les cuesta mucho exportar e incluso sobrevivir en el mercado interno para las pymes. Estoy de acuerdo, hay que bajar impuestos y la presión tributaria ahí, ¿sí? Y costos salariales que no son los costos salariales del bolsillo de los trabajadores, quiero decir, ¿no? Muchas cosas para hablar. Ahora bien, digamos, si vos lográs subir la productividad, desregular la economía, subir la productividad, es voluntarista lo que acabo de decir, ¿no? Con incentivos dados por el RIGI, con la desregulación de la economía, e incluso con cierta competencia, con una apertura gradual al comercio internacional, la productividad va a subir endógenamente, con perdón de la cita de la palabra de economista del léxico, naturalmente, como consecuencia de esos incentivos. Pero lo que hay que meter urgente, lamentablemente Argentina quedó todo explotado, ¿no? No hay tema que no esté resuelto todavía. Es una reforma impositiva y una reforma laboral para bajar los costos de tomar trabajo y de realizar inversiones en Argentina. Es que lo que le está reclamando el sector PYME, nosotros hablamos de PYME, por eso la última me la guardé para hablar de pymes, es eso, le está reclamando al gobierno nacional como la reforma laboral le quedó tibia al gobierno nacional y... En eso estoy de acuerdo, te lo digo como asesor del presidente, ¿sabes? A mí me parece, digamos, que hay cuestiones políticas que hacen que no se hayan planteado en menos de un año, también la ansiedad de uno hay que ubicarla, ¿sí? En menos de un año, todas las reformas estructurales que hay. Nos falta la reforma del sistema previsional, que me gustaría hablar con ustedes en otro momento, no consiste meramente en aumentar la edad jubilatoria, eso es una pavada, digamos. Pero digo, tenés detonado el sistema previsional, el mercado de trabajo totalmente rígido desde la década del 40 hasta el presente, y un proteccionismo irrevocable que te impide competir con el exterior, digamos. Eso también a la propia pyme le hace daño, no tener competencia. Absolutamente. Por supuesto, la pyme tiene miedo, es cierto, que con estos impuestos que me dejan atrás y estos costos laborales, que no son salarios de bolsillo, sino que son los aportes a la seguridad social,
que no aporta nada a las jubilaciones, o sea, algo pasa en el medio, me detrae competitividad para competir con esas importaciones. Totalmente entendido. Pero en algún momento... Y sí, perdón, Ariel, no, y te sumo algo, que tu principal socio comercial, Brasil, devaluó. Porque eso también te complica al empresario local. Estoy totalmente de acuerdo, pero de vuelta, las magnitudes. Si la magnitud de la apreciación aparente de la moneda doméstica es acotada entre un 10 y un 20%, no hace falta devaluar, de vuelta, hay que meter estos temas. Uh-huh. ¿Y cómo logra el gobierno? Temas que no todos se han logrado meter también, porque además de la voluntad del voto, digamos, expresada en el voto, de hacer las reformas estructurales, está el bloqueo corporativo, digamos. Claro. Y el bloqueo corporativo se expresa en parte en el Congreso, y fuera del Congreso en los convenios colectivos, la UIA, la CGT, etcétera, todo eso hay que manejar. Pero bueno, entonces hay una secuencia de reformas en algunas que se está buscando ganar más poder político, ese es mi análisis, ahora en las elecciones próximas, para no solo en el Congreso tener un bloque mayor, digamos, a favor de las reformas, sino también a nivel popular, como para que el resto de las reformas por fin se implementen en Argentina. Reforma laboral que no se implementa del fracaso de la ley Muchi y Alfonsín, nos unió atrás. Sí, eso es propio de la lógica de poder político y de la práctica de la política, del ejercicio del poder. Pero cuando vos hablás con el mundo pyme, te dice, che, bueno, yo necesito que bajen los impuestos, necesito que... de hecho, la Unión Cívica Radical en noviembre del año pasado presentó un proyecto para reducir el IVA a 19 puntos. Digo, ¿cómo va a hacer el gobierno para juntar voluntades? ¿Cómo? Lo aplaudo, ese proyecto, no lo conocía. Gracias por el dato. Lo presentó Martín Tetaz con la Unión Cívica Radical para bajar al 19% el IVA. Digo, te agrego un proyecto alternativo, digamos. Yo volví, y esto no es nuevo, se hacía en Argentina, contra los pagos formales por sistema de débito bancario. Puedo nombrar las billeteras electrónicas, Mercado Pago, todas, ¿sí? O el uso de la tarjeta de débito, cada vez menor porque vamos a la parte electrónica, virtual, tendría que haber un reintegro del IVA, que es mucho mayor que bajar 2 puntos, 3 puntos. Bueno, mejor todavía. Como había en la época de Duhovne, lamentablemente ese ministro, por cuestiones fiscales, derogó la devolución del IVA, que era más de 4 puntos. 2 en nafta y 4 puntos el resto de los bienes. Ahí tenés otra parte. Ahora, ¿las pymes quieren bajar impuestos? Bueno, yo también, no tengo pymes, pero quiero. Tuve un padre que... mi papá se dedicó al tema pymes de la asociación de pymes, a Pyme Capital, así que conozco estrictamente el tema. Bien. Y a corto plazo lo quiero, o sea, no te puedo esperar la reforma, entiendo. Ahora, hay que entender también que del lado del Estado tiene que bajar el gasto para poder bajar los impuestos. Porque si vos bajás los impuestos y seguís con el nivel de gasto, aún con el flor de ajuste que metió Milei a comienzo de su gestión, el nivel de gasto público sigue cercano a 40 puntos de producto. Altísimo. Imposible. Pero también tenés que recaudar. Los bienes y servicios públicos. Pero también para tener balanza fiscal positiva tenés que recaudar mejor. Y el ARCA, ex-AFIP, no es eficiente recaudando. Bueno, ahí tenés otro tema, ¿viste? Todos los temas que estás sacando, ¿eh? Me ves 3 cafés con leche. Otro apenas cortado, por favor. Otro tema es la erosión de la base tributaria. O sea, lo que se dice en finanzas públicas, el gasto tributario. Las exenciones. Ok, bienvenido a mi sector, lo eximí de pagar impuestos, ¿viste? Te hago industria, te hago pobre en Tierra del Fuego. Claro, pero lo pagamos después en un IVA más alto. Claro. Entonces yo creo que ahí hay otra punta, por el lado de la recaudación, más allá del tema de eficiencia de la recaudación, de que no haya agujeros en la recaudación, que es la erosión de la base tributaria. El otro día estaba leyendo un viejo libro de Frenkel Fanelli sobre hiperinflación y cómo se estabilizó en el plano austral. El tema número 2 era la erosión de la base tributaria por las promociones industriales. Estamos lo mismo, como en la década del 80, lamentablemente. Claro, vos otorgás promociones industriales, pero eso significa bajar impuestos.
Ahora, ¿por qué le voy a bajar impuestos a un tipo que no agrega valor agregado Claro. y prohibir la pesca del salmón en Tierra del Fuego para agarrar, con perdón de los fueguinos, que tienen todas las posibilidades de desarrollar un montón de actividades productivas, y le incentivamos a desarrollar una actividad productiva la cual no es competitiva realmente, Claro. y que nos cuesta el equivalente al presupuesto de todo el Ministerio de Educación, universidades nacionales públicas incluidas, 1.200 millones de dólares al año. Eso hay que discutir. Después me entero que hay otras exenciones fiscales en otros lados, que entre todas son 3, 4 puntos de producto. Altísimo, es un montón. Para el nivel del superávit fiscal que necesita Argentina, eso es una discusión que se da en el Congreso, y no puede ser que el Congreso, en el año 22, si mal no recuerdo, ayer no más, renovó a 30 años la promoción de Tierra del Fuego sin chistar absolutamente todos los bloques del Congreso, sin ninguna discusión. O sea, ¿qué hubo de contraparte de esa promoción industrial? ¿Cuánto estamos exportando de esa industria incentivada? Pero hay que fijar metas y hay eso- que controlar las metas. ¿Eso Sí. qué es? ¿Desidia, desinterés, ignorancia? ¿Están a la altura nuestros legisladores nacionales para tomar este tipo de decisiones? ¿Qué? Bueno, quizás sea tajante, salvo excepciones, no están a la altura y están completamente sobrepasados por el lobby Claro, de quienes claro. reciben los beneficios y rentísticos, digamos. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. Te debo 3 cafés, No, no tengo un problema gustazo. de pagarlos. Gracias, Ariel. Dale. Te un llamamos gustazo, por el riesgo, pero Solitario. siempre está el riesgo de que te hagan más preguntas. Dale, Gracias. cómo no. Acá estamos. Hasta luego. Hasta luego. Fue Ariel Korenberg, economista.